Buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que ya nos dio la una, ¿verdad, entonces? Ya hay la una. ¿Quién va a participar, muchachos? ¿De qué grupo? Yo voy a comenzar del grupo B. Espérame. Sí, está bien. Aquí te veo. ¿Cómo te llamas tú, hija? ¿Te llamas? Me llamo Dora Lisbeth Borrego. Ándale. Borrego. Sí, he tenido varios alumnos Borrego. Sí. ¿Ya empezamos, Dora? Sí, ya nada más que ya se ponga la presentación. Sí, Dora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos del grupo de quinto B. Les vamos a explicar el tema de osteoartritis. Y bueno, pues mi equipo está conformado por Nancy Cecilia, Alvarado Álvarez, Stephanie Areli, Lisa Alexia, Jonathan Guadalupe y yo, su servidora. Pues darle a la siguiente escala. Bueno, primero vamos a empezar con una introducción. Vamos a tener que pues la artrosis es una patología reumática que consiste en la lesión del cartílago articular. Cuando pues el cartílago articular se lesiona, nos va a producir lo que es dolor, rigidez e incapacidad funcional. Normalmente la artrosis se va a localizar en lo que es la columna cervical y lumbar, también en algunas articulaciones del hombro, de los dedos de la mano, la cadera, la rodilla, y también se caracteriza por la articulación del comienzo del dedo gordo del pie. Vamos a tener que, pues principalmente se presenta en las articulaciones en las que nosotros ejercemos peso y desgaste o que utilizamos constantemente. Bueno, vamos a tener los principales signos radiológicos en la artritis. Vamos a tener que, pues, en investigaciones clínicas se ha determinado que en fases muy avanzadas de la enfermedad ya hay criterios específicos de que si este paciente presenta estos criterios, muy probablemente esté sufriendo esta enfermedad. Vamos a tener que, pues, nos presentan signos radiológicos importantes, como como lo podemos ver en la imagen del lado derecho. Vamos a tener aquí pues un estrechamiento de la amplitud del espacio articular, que pues esta es una de las características principales que se evalúa para saber pues la gravedad de la enfermedad. También pues vamos a tener la presentación de osteofitos, que pues estas van a ser protuberancias óseas no maduras que se van a presentar en forma de espuelas. Y pues bueno, estos son los que se presentan en la parte de lo radiológico. ¿Puedes darle a la siguiente? Dora, Sí, fíjate dígame, cómo doctor. esa rodilla está toda, mira, la rodilla está totalmente pegada, ¿verdad? Sí. El cartílago articular y los meniscos están involucrados, porque no todas las articulaciones tienen meniscos, pero aquí sí hay meniscos. Aquí está pegado hueso con hueso, ¿verdad? Realmente, ¿dónde está el cartílago articular? Pues no existe. O sea, de entrada, muchachos, esto no se puede reparar. O sea, el cartílago articular es una propiedad muy... Porque luego les quieren sorprender con que glucosamina y que es rey y pendejadas. Y no, que eso no lo regresa a nadie. Hay que nacer de vuelta, cabrón. Entonces, ¿sí? Adelante. Sí, doctor. ¿Puede dar a la siguiente, por favor? Bueno, y pues aquí tenemos otros criterios radiológicos en articulaciones específicas que pues lo implementa American College of Rheumatology. Para la artrosis en rodilla y cadera, vamos a tener que en la rodilla, pues vamos a tener criterios específicos como edad mayor de 50 años, rigidez matinal de menos de 30 minutos, crepitaciones, osteofitos, crepitaciones como las que ahorita estábamos viendo, interpretación, pues vamos a tener sensibilidad del 91% y especificidad del 86%. Y pues también vamos a tener características en lo que es la articulación de la cadera. Y aquí pues igual vamos a encontrar hallazgos como son los osteofitos en radiografía, perdón. También vamos a tener la velocidad de sedimentación globular, que va a ser menos de 20 mililitros sobre una hora. Y también vamos a tener estrechamiento radiológico del espacio articular.
Igual aquí pues se va a tener una interpretación de sensibilidad del 91% y especificidad del 89%. Dora, no me recuerdas de que la osteoartritis de rodilla habitualmente casi bilateral, generalmente bilateral. En cambio, la coxartrosis, la artrosis de la cadera, habitualmente es unilateral. Unilateral. ¿De acuerdo? Generalmente es unilateral y en cambio de la rodilla es generalmente bilateral. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. ¿Puedes darle a la siguiente? Y bueno, aquí vamos a tener síntomas, bueno, ahí mencionaba el libro que se podrían caracterizar síntomas subjetivos. Esto pues vamos a encontrar principalmente lo que es el dolor, que menciona que es el síntoma más importante y por lo que más van los pacientes a consulta. Vamos a tener que pues a diferencia del que ya nos habían comentado, cuando es un trastorno reumático inflamatorio, el síntoma aquí es a menudo relacionado con la actividad. Cuando la persona suele realizar actividades es cuando va a empezar el dolor articular y puede persistir durante horas después de que éste ya dejó de hacer tales actividades. Vamos a tener que pacientes jóvenes, estos también se van a quejar pues de dolores máximos de dolor y también van a presentar dolor nocturno, que puede ser pues diferentes situaciones. Cuando es una artrosis leve, que todavía pues no ha evolucionado mucho, es cuando utilizan las articulaciones durante varias horas, por ejemplo, practicando algún deporte. También presenta que puede aparecer cuando ya tienen una artrosis muy avanzada, ya que pues aquí van a tener lesiones destructivas graves en el hueso y también degradación del cartílago. Vamos a tener que, y también se presenta durante episodios inflamatorios pues de la enfermedad. También vamos a encontrar rigidez articular, que pues esta rara vez es la razón por la que van a la visita de, bueno, a consulta, pero se suele asociar frecuentemente con el dolor que presenta el paciente. También vamos a tener algo característico aquí del dolor, que este también se presenta al despertar en las mañanas y puede desaparecer después de 10 minutos, más o menos ese rango de tiempo manejaba. Y también, pues, como ya lo mencionaba, el dolor aparece después de periodos de actividad que haya realizado la persona. También pues van a tener pérdida del movimiento, van a tener pues aquí la dificultad para mover las articulaciones en toda su amplitud. Por ejemplo, ya no van a poderse, bueno, van a tener incapacidad para arrodillarse. También mencionaba que van a pues batallar para cortarse las uñas, esto pues por la articulación de la cadera. Y también van a presentar inestabilidad, pero esta la atribuían más al funcionamiento y las fuerzas anómalas que estaba teniendo pues el músculo. ¿Puedes darle a la siguiente? Y bueno, ya cuando nosotros vamos a pues explorar al paciente, que es lo que debemos de buscar para poder encontrar, o saber si está presentando la artrosis o no. Bueno, principalmente se menciona que en una artrosis temprana o que apenas está en los primeros años de evolución, puede que en la exploración física le encontremos normal a la persona, o sea, que no presente características de artrosis. Y después vamos a tener la primera anomalía física que se presenta es la disminución de la movilidad. Por ejemplo, nos mencionaba que la rotación interna de la cadera, también la rotación externa del hombro y, como ya les mencionaba ahorita, disminución de la flexión de la rodilla. También vamos a encontrar lo que son tumefacciones óseas y crepitaciones, perdón, que estos pues van a constituir los mejores signos para diferenciar en qué tan avanzado tiene la enfermedad la persona. También vamos a tener pues deformidades articulares, que pues estas van a reflejar la destrucción articular avanzada que está teniendo la persona en la parte de lo que es el hueso, las partes blandas vecinas, así como lo es la cápsula y los ligamentos. Y pues esta destrucción va a ser la responsable de los mal alineamientos que vamos a tener, como podemos ver aquí en la imagen de abajo. Yo quisiera, Dora, tú me estás poniendo líquido sinovial. ¿Ese es líquido sinovial? Parece que es líquido sinovial, o qué es una bebida de... Bueno, es que mencionaba el derrame articular. Pero acuérdate, Sí, es líquido, bueno, ¿mande? es que el líquido está muy turbio, ese líquido no es de osteoartritis. Ese líquido, yo lo veo, puede ser séptico, puede ser otra cosa, pero ese líquido sinovial, si yo le picara una rodilla a una persona, porque puede ser líquido en una rodilla artrósica,
puede formarse ese líquido de más. Pero si yo tomara ese líquido, yo me asustaría, ay cabrón, porque ese líquido es un líquido séptico, tiene un aspecto séptico, cuidado. Eso no es inflamatorio, no es de osteoartritis. Y en la imagen de tus manos, eso está fácil, es el diagnóstico. Esos nódulos de Heberden, acuérdate, las distales están cabezonas. Eso que tú ves en la punta de las distales no es inflamación, es hueso nuevo. Fíjate, el dedo en medio de la mano izquierda, fíjate cómo hay uno de Bouchard, Heberden distal, interválnica proximal es Bouchard, y la distal es Heberden. Insisto, ahí esto es, sí duele, pero no es tan doloroso. ¿De acuerdo? Okay. Sí, está bien, doctor. Gracias. Bueno, como mencionaba el doctor, vamos a tener pues también lo que es derrame articular, que pues parece estar causado por la inflamación de la membrana sinovial. Este líquido, al ser aspirado, va a tener una elevada viscosidad, un recuento celular bajo y pues no va a contener cristales. ¿Puedes darle al siguiente, por favor? Y bueno, vamos a tener aquí estudios complementarios. Como ya mencionaba, pues no son necesarios, ya que pues tenemos características específicas para poder identificar la artrosis, pero muchas personas utilizan los estudios complementarios para saber la evolución que tiene la enfermedad y de esa manera poderle dar el tratamiento adecuado a las personas. Principalmente pues vamos a tener la investigación radiológica, que pues estas son las que más se utilizan. Estas son las más recomendadas, pero se debe de determinar, por ejemplo, el ángulo de proyección en que se va a hacer o si se va a necesitar poner sobrecarga o no a la articulación. Y bueno, también vamos a tener otras como es la artroscopía, que esta pues nos va a permitir observar las alteraciones del cartílago y de la membrana sinovial y también lo que es detectar osteofitos. También vamos a tener la resonancia magnética, que esta pues puede visualizar la degradación del cartílago, así como también las alteraciones óseas, y también nos permite detectar los signos de inflamación que esté teniendo el hueso o la membrana sinovial. También vamos a tener la tomografía computarizada, que esta pues, y también la de Artro-TC, que pues estas nos van a permitir ambas ver las alteraciones óseas. Y a diferencia, bueno, algo que difiere entre las dos es que el Artro-T también se utiliza para detectar y describir alteraciones cartilaginosas. Y por último también tenemos lo que es la ecografía, que pues esta nos va a poder permitir detectar fácilmente si estamos teniendo un derrame o sinovitis, ya sea pues de lo que es la membrana sinovial. Y bueno, estos son los que más utilizan para poder ver el grado de avance que está teniendo la enfermedad en los pacientes. Dora, yo quería comentar, habitualmente en la práctica clínica, tú lo que pides es una radiografía. O sea, realmente cuando una persona tiene, yo tengo 65 años, me ve la rodilla, casi está, si me vas a tomar un estudio, es una radiografía simple, ¿no? Mira, vas a tomar, te vas a dar cuenta que si yo tengo artrosis, no, el primer signo que voy a tener es el pinzamiento, básicamente el pinzamiento. Pinzamiento es la expresión radiológica de que está pegado. Recuerda que los problemas de artrosis, de osteoartritis, es que la osteoartritis, enfermedad articular degenerativa o artrosis son el nombre para el mismo problema. Cada quien le llama como quiera. El nombre más sencillo es artrosis. Recuerda que básicamente la artrosis se detecta por el pinzamiento, la pérdida del espacio articular en forma asimétrica. Recuerda, los problemas inflamatorios, como la artritis reumatoide, habitualmente te pierde el espacio en forma parejita, te pierde el espacio, el compartimento medial y el compartimento externo de la rodilla. Se pierde habitualmente el espacio simétricamente. En cambio, la artrosis te pierde el espacio en forma simétrica. Generalmente, el compartimento medial femorotibial es el primero que se va perdiendo y eso va a llevar a una deformación en bar. La gente anciana, la gente grande, caminan como bar. Un día ponte caminar en la calle y te vas a dar cuenta cómo camina la gente grande. Gente de 70 años que habitualmente, que vaya en short, y veré que camina con la rodilla en varo, la rodilla hacia afuera, la rodilla hacia afuera es la posición de envaro. Es muy importante. Se puede perder el compartimento externo femorotibial, pero lo más común es el compartimento medial, femorotibial. ¿Por qué? Básicamente porque se supone que el 60% de la carga en una marcha normal, una persona
con una marcha normal, una marcha que que va creciendo los años, el 60% de la carga lo cae en el compartimento medial, o sea, el interno, y el 40% de la carga la cae en el compartimento externo. ¿Me explico? ¿No me explico? Sí, doctor. ¿Sí? Es la explicación teórica de por qué se presenta más en el compartimento medial femorotibial. ¿Sí? Fíjate cómo la radiografía que estás mostrando tú, habitualmente la radiografía de número, la tercera, 1, 2, 3, de superior, fíjate cómo está el compartimento medial más disminuido que el compartimento externo. El compartimento medial femorotibial casi está pegado. ¿Sí, verdad? Sí, sigue. Bueno, yo voy a comenzar otra compañera, doctor. Diga, ándale, Dora. ¿Quién sigue, Dale a la Dora? siguiente tabla, por favor. Sí, yo sé. ¿Y ahora quién va, muchachos? ¿Ahora quién va? ¿Quién va? Estela, ¿te puedes ir hasta brotes de inflamación, por favor? ¿Es Nancy Alvarado? Sí. Hola, Nancy. Gracias. Bueno, a pesar de que la osteoartritis se considera pues principalmente un proceso degenerativo o un trastorno biomecánico, hay un número de datos que pues sugieren que la idea de la inflamación articular puede pues interferir en la destrucción del cartílago y pues la inflamación puede aparecer en el interior del cartílago, pero es más frecuente que se vea en la membrana sinovial o en el hueso subcondral. Como aquí se puede ver en la imagen, cómo tenemos el cartílago bien formado en una rodilla sana, mientras cuando hay una artrosis en la rodilla, pues el cartílago se ve dañado y pues aquí pueden ver cómo hay esos espacios de desgaste. ¿Le puede dar a la siguiente tabla, por favor? La condromalacia postraumática puede considerarse como un proceso inflamatorio, perdón. ¿A qué se refiere a esto? A que la tumefacción del cartílago va a estar dañada después de un traumatismo, perdón. La condromalacia que aparece sin traumatismo se considera a veces como el primer estadio de la osteoartritis. Y pues aquí se puede ver cómo se ve afectado el cartílago y suele haber un dolor intenso en los pacientes que sufren de esto, además de que pues los condrocitos van a tener la capacidad de provocar una inflamación, que esto se va a llamar condritis, perdón. Y pues la Oye, inflamación. ¿Cómo? Nancy, nomás comentarle que recuerda por ejemplo, hay una forma de osteoartritis que se puede presentar secundaria a un traumatismo. Una persona que juega fútbol, por ejemplo, y él jugando fútbol le rompan el ligamento cruzado anterior. Ese es el ligamento que más se lesiona a los futbolistas. Si se rompen el cruzado anterior, fíjate lo triste del asunto. Esa persona va a tener osteoartritis postraumática. Claro, que si imagínate que te patean y obviamente la lesión te puede dar hematrosis, te puede dar hasta sangrada dentro de la articulación, pues te dan un fregadazo. Entonces puede haber hasta sangre. La sangre no debe estar presente en el líquido sinovial porque no es anormal que haya sangre en el líquido sinovial. Se va a desatar una respuesta inflamatoria. Si te reparan el crostado anterior, un ortopedista te lo repara, va a ser osteoartritis, aunque lo operen, aunque lo corrijan, va a ser osteoartritis de la rodilla. En transcurso de 10 o 15 años, una persona, lo más probable es que haga una osteoartritis postraumática. ¿Me explico o no me explico? Entonces, aunque te operen, aunque te operen ya te fregaste, te vas a hacer osteoartritis en 10, 15 años después del traumatismo. Sí, sí, y recuerda que la condromalacia patelar, la condromalacia es el desgaste de la articulación patelofemoral, de la articulación entre el fémur y la rótula, y se llama condromalacia patelar. Recuerda que la osteoartritis habitualmente está ligada a la senectud, pero hay una forma ¿Sí me de escuchan? ¿Sí me escuchan ustedes a mí? No, yo sí lo escucho, doctor, pero quería hacer una pregunta.
dígame, sí, dime. ¿Cómo se hace la operación del ligamento cruzado? O sea, en sí, ¿qué se hace? ¿Se pinza o cómo? Fíjate que Chihuahua, me atoraste porque yo nunca he visto una cirugía ni he sabido. Yo veo sangre y me desmayo, pero fíjate que no sé cómo lo reparan, no sé si lo vuelven a insertar, no sé, la verdad. Es que eso lo hacen los traumatólogos, pero lo triste es, fíjate que en serio, aunque te lo reparen, no va a ser suficiente. La persona va a hacer a la larga osteoartritis postraumática. ¿Me explico? No me explico. Eso es lo Sí, que o te... sea, es que, por ejemplo, los ligamentos pues pierden su elasticidad y cómo lo puede volver a insertar. Sí, fíjate que será muy interesante que eres Guillón Castillo, ¿sí? Sí, Nielsen Aguillón. Nielsen, caray, qué bonito, Nielsen. Sí, está muy Realmente, raro. sí, yo te puedo decir, es que no sé, pero te va a quedar dañado, artrosis patelofemoral o condromalia femoral. Recuerda, muchachos, la condromalia es una excepción. Habitualmente, una cosa muy rara, la condromalia patelar se presenta más típicamente en mujeres jóvenes, 23, 25 años. Siempre he dicho que siempre hemos pensado que la osteoartritis, el factor de riesgo más importante es la edad, y ciertamente es la edad, pero hay una forma que se presenta en mujeres jóvenes, más que en hombres, en mujeres, sobre todo lo que se llama condromalacia patelar. ¿De acuerdo? Eso afecta a mujeres, muchas porque tienen anormalidades en la estructura de la articulación. Muchas mujeres tienen las rodillas valgas, tienen inestabilidad de la rótula, una rótula pequeña, una rótula alta. Son varios factores mecánicos que te pueden favorecer que haya hiperpresión de la rótula contra los cóndilos femorales durante la marcha normal. ¿Sí me explico, muchachos? Es una forma de osteoartritis que afecta a gente joven, más mujeres que hombres. ¿De acuerdo, muchachos? Es la excepción que habitualmente lo ligamos a los años. Aquí se puede ver en mujeres jóvenes. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Síganme, díganle. Nancy, Cecilia, Alvarado, síguele, Nancy. ¿Le puedes dar a la siguiente, Estela, por favor? Bueno, vamos a tener que la osteoartritis, la sinovitis, va a tener una distribución parchada que se contrasta con la distribución difusa de la sinovitis en los trastornos reumáticos como la artritis reumatoides. En el interior de la cavidad articular, pues la sinovitis de la osteoartritis se va a ver relacionada con la condropatía, como se puede ver aquí en la figura, en la imagen, donde es importante pues identificar aquí los brotes inflamatorios y tratarlos a tiempo, puesto que los datos que se vayan a proporcionar pues, le va a servir al médico para dar un tratamiento a tiempo y que pues el paciente no sufra por más tiempo el dolor, o sea, que siga un buen tratamiento. Y pues para tratar los brotes inflamatorios se debe de lentificar la destrucción del cartílago, o sea, evitar que el cartílago se siga pues dañando y se siga destruyendo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, los síntomas que vamos a tener va a ser un aumento brusco del dolor, un dolor nocturno, va a haber rigidez matinal, que pues esta va a persistir por lo menos 30 minutos y pues en la rodilla se ha llegado a observar que el derrame se va a relacionar con una sinovitis, así como lo explicó Dora, que pues al haber cierto líquido en la rodilla va a hacer que se vea la rodilla más inflamada, como se ve aquí en la imagen, de que pues va a haber una hinchazón por lo mismo de la inflamación y del dolor. Sí, ok. Yo sé que puede haber procesos inflamatorios. Nancy, ciertamente los artritis, se dice que la articulación, todas las articulaciones son un órgano. No al hígado lo vemos como un órgano, al corazón lo vemos como un órgano, pero fíjate que la rodilla no la vemos como un órgano. Deben considerarse un órgano. Ciertamente, se afecta a toda la articulación, se afecta el cartílago articular, se afecta el
membrana sinovial, se afectan los meniscos, se afecta a todos los tejidos blandos. Eso es una realidad en la osteoartritis. Pero como ejemplo, que debemos de no perder que la marca de la enfermedad es la pérdida del cartílago articular. Esa es la marca de la enfermedad, que el cartílago articular se va perdiendo, ¿de acuerdo? Se va perdiendo, se va perdiendo progresivamente. El factor de riesgo más importante para hacer osteoartritis, con mucho, insistimos, es que te hagas vieja o viejo, ¿de acuerdo? Eso es con todo. Hay otros factores de riesgo, sí, pero el factor de riesgo más importante es la edad, ¿de acuerdo? Sí, dígale, por favor. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, en la cadera se ha visto que en una exploración física se puede detectar, pocas veces se puede detectar signos inflamatorios. En cambio, en los dedos, pues se puede observar signos típicos como la inflamación, tales como un enrojecimiento, calor, dolor y pues inflamación. Oye, mi hija, Nancy, discúlpame que te interrumpa, Nancy, esa imagen no me gusta, es una imagen que yo no considero que sea de osteoartritis. Esta persona tiene, no sé qué tendrá, pero parece tener un rash, ¿cómo se llama? El rash de dermatomiositis. Yo veo eritema en las metacarpofalángicas y eritema en las interferencias proximales. Como que esto no es propio de una osteoartritis en manos. Te lo juro por Diosito, Nancy Alvarado, que eso no corresponde a una osteoartritis de manos. ¿De acuerdo? Por favor, esa imagen desconcierta porque es nódulo de Heberden o nódulo de Bouchard. No está rojo. Esto no sé qué será. Parecería ser otra patología. ¿Sí, Nancy? Sí, Sí, doctor. Nancy. Bueno, y pues tenemos que la resonancia magnética y la gamografía se puede apreciar lo que es la osteoartritis, pero como son exploraciones muy caras, es de difícil acceso para muchos países. Entonces lo que hacen es una opción más barata y apropiada es la ecografía. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Nancy, recuérdate que el primer recurso es la radiografía. No, la ecografía casi que no lo usamos. Te lo juro que casi yo no uso en la osteoartritis la ecografía, muy poquito. Síguele. Sí. Ok, es que como en el libro decía que la ecografía era una buena alternativa porque era barata y apropiada en caso de que pues no se hiciera la resonancia magnética, pues por eso lo dije, doctor. Sí, Nancy, ciertamente cuando el dinero no cuenta, habitualmente tú puedes tener resonancia magnética, pero fíjate que habitualmente en la práctica clínica basta con una radiografía y tú básicamente vas a hacer tu diagnóstico porque tiene la edad, porque es una persona que no tiene síntomas sistémicos, que es una persona, por lo demás, se ve bien la persona, y está grande, pues puede tener diabetes, bueno, no sé, pero la persona ya está grande y recuerda que lo que yo le pido es una radiografía, nada más le va a pedir. Resonancia magnética yo no le voy a pedir de ninguna manera, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, síguele. Sí, doctor. Sí. Bueno, vamos a ver por qué es grave esta enfermedad para que los médicos puedan dar un buen tratamiento. Bueno, la gravedad pues se puede considerar con criterio sintomático y un criterio estructural. En la parte del criterio sintomático, pues va a estar relacionada con una lesión estructural o un proceso inflamatorio. En la lesión estructural es importante pues tener en cuenta los síntomas que valoran esta gravedad, como son pues dolor tras la actividad física y deterioro funcional. Y en el proceso inflamatorio debemos de tomar en cuenta los síntomas que son como el dolor nocturno, la duración de la rigidez matinal y pues el derrame de líquido. En cuanto a los criterios estructurales, pues en esta parte de la gravedad, lo vamos a hacer mediante radiografía simple. Esto pues va a ser importante como médicos que nosotros sepamos evaluar, ya que algunas indicaciones para un buen tratamiento a veces sugieren alguna cirugía, pero pues se tiene que evaluar todo este tipo de síntomas. Nancy.
Ok, Nancy, acuérdate, Nancy, que las personas con osteoartritis van a variar mucho. Hay gente que lo único que tiene es nódulos de Heberden y nódulos de Bouchard, afección de las distales y proximales con formación de hueso nuevo, bolitas, nódulos. Fíjate que duelen bien poco. En las manos, por ejemplo, la afección de la primera carpa metacarpiana o trapecio metacarpiana, eso sí duele de a madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque duele mucho. Porque ahí está la fuerza de prensión. La diferencia entre el chango y el ser humano es que el chango no puede agarrar las cosas, no tiene fuerza de prensión. Y si tú te fijas, la maniobra de cerrar el puño implica que es el dedo gordo contra todos. Entonces ahí está todo el esfuerzo. Eso sí duele mucho. Hay gente que, te lo juro, los nudos de Heber de Bouchard, hay mujeres que van por estética. Ay, doctor, estas bolas se me ven feas en mis manos. Pues que me operen. No, ni madre, no seas pendeja. ¿Para qué le van a operar? Le van a la madre a sus dedos. Déjelo ser. Por favor, pínteselos ahí, que sean bonitos. Pero en cambio, hay gente que tiene risartrosis. Pura risartrosis que aparentemente no está malo. Pero eso sí duele bastante, duele porque está la fuerza de prensión. Hay gente que nomás tiene una gonartrosis. Nada más tiene una gonartrosis, ya tiene. Hay gente que nomás tiene coxartrosis, afección de, o sea, generalmente se localiza, pero no es una enfermedad habitualmente sistémica. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, sí. Sí, Nancy, síguele, Nancy. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Estela? Bueno, para una correcta evaluación de la gravedad sintomática, pues se debe de tomar aspectos importantes y se debe de tomar en cuenta una evaluación tanto en la práctica clínica como también en la parte de la investigación. Los aspectos que pues se deben de valorar, que se deben de valorar al paciente, pues va a ser el dolor que aparece después de una actividad física o habitualmente se valora en los ensayos clínicos haciendo este tipo de preguntas que aparecen en la tabla de GOMAC, que pues se hacen preguntas de, por ejemplo, cuánto dolor sufre después de realizar las actividades físicas cotidianas y, y pues él va a tener una escala en donde el paciente pues va a decir si es alto el dolor o si es poco el dolor. Estas van a ser pues preguntas específicas y pues también se van a tener otro tipo de evaluaciones. En los ensayos clínicos, el deterioro funcional se valora normalmente mediante la subescala funcional. ¿Es esta? Que son 17 preguntas relacionadas con las actividades diarias que el paciente realiza. Por ejemplo, al bajar escaleras, al subirlas, al estar de pie, al inclinarse, y pues todas estas preguntas que vienen en esta tablita. ¿Me puedes dar la siguiente? Otro tipo de evaluación pues va a ser el índice funcional de Quesney, que esta va a estar compuesto por preguntas relacionadas con la inflamación, el dolor, que va a ser pues el dolor nocturno o la rigidez matinal, también el dolor pues al andar caminando, al estar sentado y pues la forma física y el deterioro funcional, que este va a constar pues de 4 preguntas, que pues aquí están, por ejemplo, de que durante el descanso nocturno en cama tiene dolor significante o no tiene dolor significante o si no lo tiene significante o tiene cuando está sin moverse. Entonces el paciente pues va a ir contestando pues estas preguntas y se les va a asignar ciertos puntos. Sí. Nancy, yo te voy a decir que esto que me estás diciendo, eso realmente no lo usamos nosotros. Estas escalas, te lo juro por Diosito, te lo juro, Nancy, que yo no me las sé, nunca las he escuchado, no sé cuál es el propósito claramente de esto. Finalmente, por ejemplo, en osteoartritis, generalmente el paso más importante y fundamental es si va a necesitar cirugía o no. Por ejemplo, una rodilla con osteoartritis muchas veces se somete a cirugía, la cirugía de reemplazo, cambiar la cadera o la rodilla. Pero ¿cuál es
eso de las escalas no hay que perder mucho tiempo, hija, porque realmente no se aplican. Finalmente la decisión es del paciente, señor. ¿Sabe qué? Dice, señor, me duele mucho mi rodilla y yo me quiero operar porque me duele de a madre. Y hay gente que teniendo muchos datos radiológicos de severidad, se aguanta el dolor, no le duele. Y hay gente que no se ve tan mal desde el punto de vista clínico, pero la persona me duele de a madre. Entonces la decisión final de una cirugía de reemplazo de rodilla o de cadera no depende del aspecto radiológico, va a depender fundamentalmente del dolor del pacientito. ¿Sí me explico? Estas escalas de 15, me recae que pregúntatelo a un reumatólogo y lo repruebas porque no se lo sabe, ni yo me lo sé, te lo juro. Repruébame de antemano. Sí, hija, sí. Bueno, es Sí. que en el libro venía que estas pruebas se hacían en caso de hacerse estudios con los pacientes, pero pues Sí. ya como usted dice, pues en la vida real pues no se hace, pero pues para estudios así clínicos y de investigación, en el libro decía que se Hija, hacían. te lo juro que sí, te lo creo, Nancy, te lo juro que te lo creo, Nancy. Pero realmente tú me preguntas qué es investigación en osteoartritis. Vamos a investigar el lupus, vamos a investigar. Yo pienso que muy pocas personas se dedican a investigar en osteoartritis. Sí, sí hay, pero créeme que en la práctica clínica, bueno, es que, bueno, no sé, discúlpeme, síguele, Nancy. ¿Le puedes dar la siguiente estala, por favor? A la siguiente, por favor. Bueno, en la aplicación de la práctica médica, pues simplemente se tiene que hacer un interrogatorio al paciente para que pues el médico pueda valorar la gravedad sintomática de cada visita. En la práctica diaria, pues decía en el libro que los médicos aceptan como máximo 10 preguntas y no las 17 ni las anteriores de las escalas, ya que pues los otros eran con fin de investigación y pues aquí en la práctica médica pues ya no se va a hacer fin de investigación, sino va a ser con el fin de reducir pues las preguntas, el número de las preguntas y conocer el tipo de dolor que tiene el paciente. Le das a la siguiente, por favor. Y pues para la valoración de la gravedad estructural se van a utilizar herramientas que van a hacer pues las radiografías simples. Estas se van a encargar de medir la amplitud del espacio articular en su punto más estrecho. Las radiografías digitalizadas, en donde se va a utilizar para medir la superficie del espacio articular. La artroscopía, que va a ser para valorar la superficie del cartílago, y la resonancia magnética, que es la más cara y la de difícil acceso para la mayoría de los países, que este se utiliza para valorar la superficie, el volumen y el contenido del cartílago, como puede ser pues el agua. Y ya esto es todo de mi parte. Ok, anda, Nancy. Gracias, Nancy. Nancy Alvarado. Adelante, que siga. ¿Le das a la siguiente sala, por favor? Bueno, buenas tardes. Voy a continuar yo con cómo progresará la enfermedad. La historia natural de la artrosis puede variar mucho dependiendo de la localización y de cada paciente, pero hay un sistema de clasificación en 3 grados para la progresión de la artrosis. En el primer grado, que es donde se encuentran la mayoría de los casos, bueno, antes aquí en la figura, tenemos la relación de la pérdida del cartílago en el tiempo, en años. El primer grado de la clasificación es donde se encuentran la mayoría de los casos y aquí la enfermedad tarda años en desarrollarse. Y los síntomas que presentan los pacientes son continuos, que es la línea que tiene el número 1 romano, que está sólida. Luego tenemos el grado 2, que es donde la evolución se va a caracterizar por brotes de inflamación, donde el dolor y la incapacidad funcional son graves y estos pueden durar de días a meses. Y por último tenemos el grado 3, que es el menos frecuente y aquí la artrosis va a progresar rápidamente y en un periodo de 24 meses aproximadamente va a haber
una estrechez del 50% del espacio articular. Y Nancy, digo, Stephanie y Cerón, Stephanie, yo nada más te quería comentar. Recuerda que la osteoartritis habitualmente es una enfermedad de lenta progresión. Y la osteoartritis, lo más común que vemos en la práctica clínica es gente como yo, 60, 50, 60 arriba años. La osteoartritis va avanzando lentamente, habitualmente, pero ahí es la osteoartritis ligada a la senectud. Va avanzando, se va perdiendo el espacio. No, 1 milímetro en 2, 3 años se va perdiendo, desde el punto de vista radiológico se va perdiendo lentamente. Hay osteoartritis secundaria. Vamos, si yo tengo una gota, una enfermedad inflamatoria que me va a dar, por cristales, me va a dar inflamación de una articulación como la rodilla, el tobillo. Obviamente, aquí el proceso inflamatorio te va a dar una osteoartritis porque se va a dañar el cartílago articular. El cartílago articular se va a dañar en la osteoartritis por la senectud, pero también se va a lesionar por un proceso inflamatorio como la gota. Obviamente, esos ataques inflamatorios que acompañan a la gota pues, van a llevar a la destrucción del cartílago articular en la línea que tú pones como cortada. Y obviamente una persona con una artritis séptica, por la que tú estás viendo ya la más muy parada, que es el número 3, obviamente pues yo tengo yo una artritis infecciosa y tú no me la tratas correctamente, yo voy a progresar rápidamente porque el cartílago articular, dijimos que no se puede reparar, es sagrado el cartílago articular, porque no se puede reparar. ¿Me explico o no me explico? Realmente, eso que estás viendo, eso no se ve claramente. Si yo tengo una enfermedad por cristales de pirofosfato de calcio y tengo ataques de cristales, eso es un proceso inflamatorio recurrente que me va a hacer que se pierda mi cartílago más rápido. Van a participar mucho más citocinas, mucho más células para que llegue a destruirse mi cartílago articular más rápido. Y el ejemplo más que me pones en la línea rayada, eso sería una osteoartritis infecciosa, por una bacteria que entró a la rodilla o al tobillo, o lo que sea. ¿Sí me explico? Te lo juro, Stephanie, que realmente la osteoartritis avanza lentamente, sí, lentamente, ¿de acuerdo? Sí, síguele, Nancy. Stephanie Cerón. ¿Das a la siguiente, por favor? Bueno, ¿cómo podemos monitorizar la progresión de la enfermedad? Esto se puede hacer mediante cada diario. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, empezando con lo de los estudios de investigación clínica. ¿Le das, por favor? Bueno, aquí tenemos variables de desenlace sintomático y variables de desenlace estructural. Hay, bueno, sociedades de reumatología han hecho recomendaciones para poder determinar el desenlace sintomático. Entre estas tenemos que se deben valorar aspectos como el dolor, la función y hacer una valoración general del paciente. También que hay un umbral por encima del cual hay que considerar el tratamiento y que este va a definir la actividad de la enfermedad. Y esto se hace valorando mediante VAS, que es la escala analógica visual, que va del 0 al 100. Doctor, aquí tenía una duda, porque yo estuve investigando de qué era VAS, y en un artículo encontré esta tabla, y me salía que era la parte de abajo, que es una línea que mide 10 centímetros, que en un extremo dice ausencia del dolor y en otro dice dolor insoportable. Y aquí en el libro mencionaba que era una escala del 0 al 100. Sí, básicamente, Stephanie, básicamente el paciente tú le pides, oiga, ¿hasta dónde que te señale en qué lugar de la línea? O sí me explico, o sea, es básicamente lo mismo. O sea, decir, uno dice su dolor máximo, 0 dolor y dolor máximo dice 10. ¿Y dónde pone usted su mano? No, pues 9, pues que te está poniendo que tiene mucho dolor. Y en la línea también, la línea básicamente sería situarse en el dolor insoportable, yo sería como un 9, ¿me explico? Realmente estas escalas de dolor se usan mucho más, mira, te lo juro que no los, mira, me recáscara la máscara, me recae, te lo digo con todo el corazón, que no lo usamos. Eso se usa más para manejos con medicamentos que sí pueden modificar un proceso inflamatorio como la artritis reumatoide. La escala de dolor y de dolor vale mucho,
existe un síndrome que se llama DAS28. Es el conteo de articulaciones inflamadas, articulaciones dolorosas y escala de dolor, donde el paciente se va a situar en un punto de mucho dolor o de nada de dolor, como una manera de aprovechar, de medir qué tanto está funcionando el paciente de medicamentos de empleo delicado, como puede ser la terapia biológica. En esto de la osteoartritis me recae, que no lo usamos, pura madre, te lo juro que no lo usamos. Ese libro que leyeron, pues, no sé, gente huevona, que no sabe, que, no sé, no, yo no lo usamos, Stephanie, te lo juro, me caí. Sígale, Stephanie, sígale, pero no lo usamos, Bueno, sígale, Stephanie. ¿das a la siguiente, por favor? Bueno, entonces eso tampoco, ¿verdad, doctor? No, vale madre, eso es que te lo juro que estamos perdiendo tiempo. Eso, los libros, a veces los libros, ay, pues, ¿qué libros es ese? Oye, bueno, síguele. Es el Kelly, Ah, o Kelly, no sé cómo se llama. ¿El Kelly? Sí, ¿El Kelly de medicina interna? sí. Ay, pues, bueno, síguele. Bueno, en las variables de desenlace estructural tenemos que la radiografía simple es el método que ha sido más utilizado para el diagnóstico y aquí se valoran signos indirectos como la disminución del espacio de la articulación. Y hay datos que sugieren que cuando un cambio en la anchura del espacio de la articulación en la radiografía de por lo menos 5 milímetros, esto puede ser clínicamente relevante. Y tenemos otras herramientas para poder monitorear de la enfermedad, como son los marcadores del laboratorio, la resonancia magnética, que, bueno, esta nos permite visualizar múltiples estructuras que están involucradas en el proceso de generación de la articulación, y este es un método de diagnóstico temprano que permite hacer la evaluación de la articulación y va a proporcionar una imagen mucho más detallada de los cambios que están asociados a la artrosis de lo que hacen otras técnicas de imagen. También tenemos la artroscopía, que ya nos mencionaban mis compañeras. Le das a la siguiente, por favor. Y la ecografía, que usted mencionó que esa casi no se utilizaba. Sí, Le das a la siguiente, por favor. fíjate, en esta imagen que estás pasando tú, fíjate que, por ejemplo, hay una osteoartritis muy especial. Por ejemplo, la cuarta, 1, 2, 3, 4, que aquí está pinzado más el compartimento externo femorotibial. Fíjate que está más pinzado, está más pinzado el compartimento externo femorotibial, no el interno, el externo. No sé si me explico. Eso te llevaría a una rodilla valga. La rodilla vara te lleva a la rodilla, el compartimento medial dañado, te lleva una rodilla, el charrito Pemex. ¿Cómo caminan los charritos? El charrito Pemex ustedes no lo conocieron, pero antes el símbolo de Pemex era un charrito con las patas abiertas, las rodillas para afuera. Ese es el símbolo del charrito Pemex. Aquí está viendo una pérdida del espacio en el compartimiento externo femorotibial que se va a traducir en una rodilla valga, que es poco común en osteoartritis primaria, con mucho la deformación más común. Si no, vayan a ver a un viejito en la calle, ¿cómo camina? Camina como el charrito Pemex, por favor, véanlo cómo camina con las rodillas para afuera. Sí. Hija, ¿sabes qué, Stephanie? Como que ustedes se metieron a hablar de investigación, pero no nos han enseñado qué es la osteoartritis, qué es, qué pasa con la osteoartritis, con los factores de riesgo, la clínica de la osteoartritis. Me han hablado de escalas de dolor y que evaluación, pero yo no sé cómo se enfocó el manejo de la presentación, porque yo estoy seguro que los compañeros no les ha quedado muy claro lo esencial de la enfermedad. Sí, Stephanie, yo no sé, eso, Stephanie, como que me ha perdido un poquito, Stephanie, como que yo estoy desconcertado. Síguele, por favor, Stephanie. ¿Le das a la siguiente, por favor, Estela? Bueno, sobre la práctica clínica diaria hay que considerar varios aspectos para poder dar tratamientos individuales, y aquí tenemos que hacer una monitorización de la cantidad del tratamiento para los síntomas que se va a tomar el paciente, que son los analgésicos, los AINES y el tratamiento local. Y también cada cuándo se va a estar tomando el medicamento.
Hay que monitorizar también la presencia de inflamación, la gravedad sintomática, la gravedad estructural. Esto para indicar un tratamiento como la prótesis articular en caso de que sea necesario. También la presencia de... ¿Perdón? Sí, sigue. Eso es, sigue, Stephanie. Bueno, Bien. la presencia de atrofia muscular, que cuando esta es periarticular, esta nos va a indicar que se necesita reforzar con fisioterapia. Y cuando hay una contractura al hacer flexión o que hay una mal alineación, se requieren tratamientos específicos como son los lavados articulares, fisioterapia, osteotomía, que este es un procedimiento quirúrgico donde se van a reparar las articulaciones dañadas cortando y remodelando el hueso. Y en los tratamientos específicos también podemos incluir a las plantillas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, en las cuestiones relacionadas con la localización específica, en la osteoartritis se pueden afectar todas las articulaciones, pero hay 4 localizaciones que son las más comunes, que son las manos, la columna vertebral, la rodilla y la cadera. Le das a la siguiente, por favor. Vamos a empezar con la artrosis de la cadera. ¿Le das, por favor? Bueno, en la práctica diaria se considera que la radiografía simple de proyección antero-posterior en la pelvis, esto se hace con el paciente de pie y debe tener una 15 a 20 grados. Pero como esta proyección en esta proyección no se observa bien la afecta del polo posterior, se necesita una visión oblicua, que es la de la imagen de la izquierda. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, en la imagen vemos distintos patrones de la distribución de la osteoartritis en la cadera, que son superomedial, superolateral, superomedial, medial, axial. Bueno, la afección del polo superior es la más frecuente y esta se presenta en aproximadamente el 50% de los casos, y esta suele provocar ya una migración superolateral de la cabeza del fémur. Ándale, Stephanie, la pérdida del cartílago articular, recuerda, en osteoartritis la pérdida del cartílago articular es asimétrica, sin simetría. Y el que más se pierde, con mucho, es la superolateral, lo que estás hablando, el espacio superolateral que tú estás hablando, es la flecha más grande, la flecha más larga, ese es el espacio que se pierde, mucho más, te lo juro, mucho más, sí. Sí. Bueno, y también el polo medial es uno de los que más se afecta, con aproximadamente el 20% de los casos, y este es más frecuente en mujeres, pero se suele tolerar bien porque tiene una progresión más lenta. ¿Le das a la siguiente, por favor? En la etiología y los factores de riesgo tenemos que las causas más importantes son la displasia, la osteonecrosis avascular, que esta es cuando hay muerte del tejido óseo porque no hay falta de suministro de sangre, y también otra etiología es el traumatismo, y hay un factor que puede predisponer bueno, hay varios, pero uno que comúnmente puede predisponer a la osteoartritis, y es que se practiquen deportes intensos. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, el aspecto hipertrófico de la osteoartritis se va a observar con frecuencia en los varones adultos que sufren la enfermedad de Forestier, que es cuando hay una calcificación del ligamento común anterior, o también en pacientes que tienen una larga historia deportiva. Stephanie, recuerda, aquí está viendo en la radiografía
que está a mi izquierda, en mi mano izquierda, fíjate cómo está la cadera está, el espacio articular está perdido, hay esclerosis, el hueso se ve blanco, fíjate que compara con la cadera del lado izquierdo, el espacio está conservado, fíjate cómo aquí la cabeza del fémur está pinzada, hay un pinzamiento del compartimento superolateral que tú dijiste, el compartimento superolateral, fíjate, blanco, ebúrneo y pinzado, está cerrado. Esa persona puede tener o no mucho dolor. Hay gente que esa imagen parece, hay que operarlo. Fíjate que hay gente que no les duele tanto. ¿Y sabes qué? Pues no te operes, déjalo, no sé si me explico. Y hay una patología que se llama Forestier, conocida también como DISH, de Diffuse Idiopathic Hiperostosis Esquelética Difusa, DISH. El DISH es una presentación de osteoartritis donde hay como característica la formación de hueso nuevo. Mucho hueso nuevo formado. Particularmente se afecta a la columna dorsal, también la lumbar y el cuello. Eso es un motivo de una plática muy interesante. Es una plática muy interesante, la enfermedad de Forestier o hiperostosis esquelética difusa como una variedad de osteoartritis. Eso es una variedad de osteoartritis que tiene como característica por excelencia la formación de mucho hueso nuevo. Ciertamente en la osteoartritis se puede formar hueso nuevo. Los osteofitos es formación de hueso nuevo, definitivamente, pero destaca mucho, particularmente en hiperostosis esquelética difusa o enfermedad de Forestier. Sí, Stephanie. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, la inflamación de la cadera es muy difícil de describir porque el derrame y otros signos que son básicos de la inflamación no se pueden observar directamente en exploración física. Y cuando hay un aumento brusco del dolor o de la rigidez matutina, se debe considerar hacer una gammagrafía o una resonancia magnética. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, respecto a la gravedad, en la artrosis de cadera son de especial preocupación la posible atrofia del cuádriceps con rotación externa fija y la pérdida de la extensión, y porque esto puede requerir una fisioterapia intensa. ¿Le das a la siguiente, por favor? Luego empezamos con la artrosis de la rodilla. Bueno, en la práctica clínica, gracias, la exploración principal consiste en que se deben analizar de manera comparativa las dos rodillas. Y aquí el paciente va a estar de pie para que se pueda evaluar bien el compartimento tibiofemoral. Y debido a que el proceso de la artrosis suele iniciarse en la parte posterior del compartimento, se requiere hacer una proyección con las rodillas dobladas. Esto vi que ponían al paciente en decúbito prono y le doblaban las rodillas. ¿Sí es así, doctor? Dice que no, hija, no, yo no sabía eso. Sí, Estefanía, a ver, yo no he escuchado eso, Estefanía. Yo siempre le pido, a ver si le pido a mi cuñado, bueno, cuñado, el esposo de mi hermana, que le enseñe una radiografía de sus rodillas que se la tomaron hace como una semana. El señor, o sea, el cartílago articular, no tiene cartílago articular, su compartimento medial está todo jodido, no tiene cartílago articular, no tiene. No. ¿Qué pasa? Pues se hizo grande y realmente en la práctica clínica nosotros le digo, tómate la radiografía de la rodilla, AP y lateral. Quiero que te la tomen AP y lateral para ver la articulación patelofemoral, la articulación entre la rótula y el fémur, y también quiero la anteroposterior, y que se la tomen parado. No es lo mismo tomado parado que acostado, porque soportando la carga se ve mucho más disminuye el espacio, que no es lo mismo que te lo tomen acostada que no está soportando tu peso. Obviamente es muy importante. AP y lateral, sí, esa que me está comentando, pues yo no sabía, pues no, yo nunca pido así. Sí, Stephanie. Bueno, para el compartimiento femororotuliano se valora realizando una proyección axial. ¿Le das a la siguiente, por favor? Respecto a la localización, el
grado de discapacidad debido a la enfermedad avanzada en la articulación tibiofemoral medial es la más importante que se observa, ya que en comparación con otros compartimientos. Y la localización femororotuliana es la más frecuente y la que es mejor tolerada, pero esta puede ser responsable de que haya una discapacidad que requiera una prótesis total de rodilla. Doctor, ya son las 2. Ya que mañana nos vemos a las 11, ¿no? Sí, doctor. Sí, sí, Stephanie. Hasta mañana, Stephanie. Muchachos, gusto en saludarlos. Hasta mañana, ¿eh? Hasta Bueno, mañana. doctor. Igualmente, Hasta doctor, mañana, gracias. doctor. Hasta mañana, cuídese mucho.